Buenas noches. Pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre, a la carrera Tecnología Superior en Contabilidad. Mi nombre es Sonia Morillo. Estoy en la materia de macroeconomía dictada por el economista Osvaldo Loro. En esta ocasión el tema a tratar es la tasa natural del desempleo. La tasa natural del desempleo se refiere a la tasa de desempleo que se espera que exista en una economía a largo plazo cuando no hay presiones de inflaciones en el mercado laboral. Es decir, es la tasa de desempleo que mantiene estable por largo plazo y no está asociada con ciclos en la economía. En resumen, el desempleo en el Ecuador es uno de los principales problemas que deben enfrentar los gobiernos de turno, porque ante altos índices de desempleo, se puede afirmar que la economía del país es poco estable y, obstaculiza la inversión extranjera, vital para el crecimiento y desarrollo económico de la región. En presente, el trabajo describe los niveles de desempleo a nivel mundial y latinoamericano y del Ecuador. Las características del desempleo, las causas, las consecuencias y efectos. Asimismo, se hace énfasis a la crisis que se está viviendo por la pandemia mundial. Los resultados obtenidos muestran la tasa del desempleo en el año 2020. Ha sido la mayor impacto ha tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Disminuyó radicalmente los ingresos de las familias y obligándoles a reducir gastos dentro de los ámbitos sociales y económicos. El desempleo en el Ecuador es uno de los principales problemas que deben enfrentar los gobiernos. Como término genérico se refiere al estatus de ocupación en el cual la persona deseosa de trabajar no encuentra un empleo correspondiente en este sentido. El desempleo no tiene connotaciones específicas de precios ni de condiciones de aceptación. El problema del desempleo dentro de la sociedad moderna se agrava por las continuas crisis económicas, políticas, sociales, ambientales y por avances hacia una nueva era, en donde las nuevas tecnologías marcan el camino de la productividad y en consecuencia se modifica el factor trabajo. Es decir, que se produce una reducción de la masa laboral. La sociedad ecuatoriana en los últimos años se ha mantenido una relativa estabilidad, comprobando con los índices del siglo pasado y respecto a otros países. La forma de calcular la tasa natural del desempleo es a partir de la suma de dos componentes, la tasa del desempleo friccional y la tasa del desempleo estructural. La primera se refiere al desempleo temporal, que ocurre cuando los trabajadores cambian o entran al mercado laboral por primera vez. La segunda se refiere al desempleo que se produce debido a cambios estructurales en la economía, como cambios tecnológicos o cambios de la demanda en ciertos bienes y servicios. El cálculo de la tasa natural del desempleo varía según el país y la época, ya que depende de factores macroeconómicos como la productividad, la inflación, las políticas públicas. Sin embargo, se considera que la tasa natural del desempleo suele oscilar entre 4 y 6% de la mayoría de países desarrollados. Aquí tenemos la fórmula para calcular. En
Implicaciones de la tasa natural del desempleo. La tasa natural del desempleo tiene importantes implicaciones para la política económica. Por ejemplo, si la tasa de desempleo está por debajo de la tasa natural, es probable que ya existan presiones inflacionarias, ya que las empresas tendrán que competir con un número limitado de trabajadores y aumentarán los salarios. Por otro lado, si la tasa de desempleo está por encima de la tasa natural, es probable que haya deflación, ya que las empresas podrían reducir los precios para atraer a los consumidores. Además, la tasa natural del desempleo puede ser utilizada para evaluar la efectividad de las políticas económicas. Reduce la tasa por debajo de la tasa natural del desempleo. Es posible que tenga efectos negativos a largo plazo, como un aumento de la inflación o aumento del déficit fiscal. Siempre ha sido uno de los factores con grandes desafíos de comúnmente todas las sociedades, en diferentes épocas, ya sea el año o décadas, entre parte de la humanidad que se ha enfrentado a estar en empleo solo por ciertas temporadas, ya que otras se encuentran totalmente desempleados. Esto se da básicamente por los países, ya que unos no cuentan con un alto desarrollo para enfrentar aquella situación. Para los trabajadores jóvenes, casi se ha duplicado desde que inició la crisis económica, donde se da con más frecuencia. Las personas adultas apenas poseen más desempleo en la actualidad. Estos estudios se realizó en el Ecuador poniendo de manifiesto que se ha investigado sobre el talento humano y la indicia en los desarrollos empresariales, especialmente en las empresas públicas, así como también se ha analizado el planteamiento institucional que desarrollan las organizaciones, abordando investigaciones en otros espacios en la exploración sobre la gerencia y recursos humanos. Su desarrollo se centra en que el proceso por el cual los gerentes se aseguran de contar con un número y los tipos apropiados de la persona en el lugar adecuado y en el momento oportuno, que sean capaces de llevar a cabo con eficiencia y eficacia, con las cuales ayudarán a la organización a alcanzar los objetivos generales, ya que si la empresa está bien se puede mantener los empleos, caso contrario se procede a los despidos. Al examinar las diferentes categorías de desempleo, se pretende indicar que cada una de ellas se sujeta a sus propias lógicas, permiten establecer comparaciones respecto a situaciones del desempleo de la manera analítica y descriptiva a un nivel de macro dentro del país. Los manuales suelen utilizarse terminológicamente. Las más empleadas en la economía es el ciclo económico, al menos en caso de ecuatoriano. En en la concepción keynesiana, que relaciona el nivel de empleo con el nivel de la actividad económica. Es decir, existe, a pesar de una alta coyuntura caracterizada por el elevado nivel de la demanda. En este sentido, la lucha contra el desempleo no puede basarse en un incremento de demanda agregada, puede provocar un exceso de la oferta de bienes. Políticas y la tasa natural del desempleo.
También tenemos la crítica a la teoría de las tasas naturales del desempleo. A pesar de la importancia en la teoría económica, la tasa natural del desempleo ha sido objeto de críticas. Algunos economistas argumentan que la tasa natural del desempleo no es constante, sino que puede cambiar debido a factores de la globalización o de los cambios demográficos. Otros critican que la tasa natural del desempleo no tiene en cuenta las desigualdades sociales raciales en el mercado. Por otro lado, algunos economistas sugieren que la tasa de desempleo podría ser más baja de lo que se cree, ya que la tecnología y la innovación pueden crear nuevos empleos y reducir las necesidades de mano de obra. En cualquiera de los casos, la tasa natural del desempleo sigue siendo el concepto importante para entender el funcionamiento del mercado laboral. Las implicaciones de la política económica. En este punto podemos entender que también se creó una crisis de desempeño por la pandemia mundial del COVID. Ecuador fue uno de los países más golpeados durante las primeras semanas programadas del coronavirus de América Latina, y el organismo se sostiene que será uno de los más duras consecuencias económicas que sufrió a causa de la pandemia. En los primeros 2 meses de la crisis sanitaria, el 80% de los negocios y las empresas del Ecuador no realizaron ninguna actividad. La situación laboral del país empeora a causa de la baja actividad y paraliza la mayoría de sectores económicos en medio de la emergencia por pandemia del COVID. Adicional al racismo, a la discriminación por alguna incapacidad, por la edad o por el embarazo. También uno de los problemas del desempleo fue el COVID. Según estudios, se dice que cada 6 personas menores de 29 años se han estancado desde que empezó la pandemia, y de aquellos se conservaron sus puestos de trabajo. Han visto como una jornada se redujo a un 23% como medio. La informalidad también forma parte de las claras consecuencias del desempleo en el Ecuador. El gobierno debe impulsar a elaborar las políticas coordinadas con los gobiernos locales y la mayoría de participación de los trabajadores y empresas. El Ecuador ha sido estructural y cíclico debido a las fluctuaciones en la economía. De la falta de empleo también genera que se dediquen al comercio informal, incluso a la delincuencia. La- las políticas económicas y la tasa natural del desempleo tienen importantes implicaciones para la política económica. Por ejemplo, si la tasa de desempleo está por debajo, es probable que haya una inflación y que las empresas tendrán que competir por un número limitado de trabajadores y aumentarán los salarios. Por otro lado, si la tasa del desempleo está por encima de la tasa natural del desempleo, es probable que haya deflación, ya que las empresas podrían reducir los precios para atraer a los consumidores. Además, la tasa natural del desempleo puede ser utilizada para evaluar la efectividad de las políticas económicas. Si una política reduce la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural, el desempleo es posible que tenga efectos negativos a largo de plazo, como un aumento de la inflación o un aumento del déficit fiscal.
En esta parte debemos ver las motivaciones y causas para determinantes del desempleo. En el Ecuador, el desempleo es un fenómeno estructural y un problema crónico que demuestra la carencia de la fuerza de la dinámica que permite generar plazas o fuentes de empleo en el país. En ocasiones, el mercado laboral requiere de una mano de obra en áreas donde las personas no están preparadas. Por ejemplo, en una sociedad donde la tasa de discriminación es demasiada alta o necesitan personas con conocimientos científicos en la actualidad. Computadoras como inteligencia artificial o redes neuronales, situaciones en las que todas las instituciones deben estar conscientes para colaborar con la disminución. Incluso las instituciones educativas técnicas superiores para ajustar su oferta académica para este propósito. Además del alto crecimiento de la población económicamente activa, el bajo crecimiento económico también ha provocado que brechas entre los números de personas que buscan empleo y el número de puestos ocupados, lo que están directamente relacionadas con el ciclo económico. El desempleo conlleva una disminución de los ingresos y por tanto produce cambios en el estilo de vida. Toda la sociedad está de acuerdo en que los desempleos es un problema grave y provoca diversas pérdidas. Pérdida de la producción e ingresos. El desempleo conducirá inmediatamente a la pérdida de ingresos y producción. Estas pérdidas han tenido consecuencias desastrosas para las personas que han sufrido una situación terrible. El seguro de desempleo brinda ciertas protecciones, pero brinda el mismo nivel de vida que no puede lograr con un trabajo. El desempleo de larga duración puede dañar permanentemente las perspectivas laborales de una persona. Si necesita ingresos, puede convertirse en taxista. En esta vez existen las plataformas como el Uber, Cabify, InDrive, en las que generan una fuente de trabajo que también vendría a ser como informal porque todavía no está legalizada las plataformas. Es lo que causa el desempleo. El desempleo afecta el ámbito económico y social de un país, por lo que es considerado un problema macroeconómico. Esta pérdida de producción no se puede compensar. Esto también afecta a las personas, porque éstas perderán sus habilidades y destrezas cuando estén inactivas. Obviamente, los costos de los desempleos sociales son más altos que los económicos. Como se menciona anteriormente, al obtener menos ingresos, las personas tendrán que reducir significativamente sus gastos. Y eso implica a que no consuman y se pierdan también las producciones. Insatisfechos con sus necesidades, privados de una mejor calidad de vida, no todos se ven afectados por igual. Sus respuestas de desempleo es diferente. Los jóvenes, por ejemplo, en relación a las personas mayores, continuarán buscando y las personas mayores dejan de buscar o incluso decidirán realizar otro tipo de actividades, ya que una parte del desempleo también es que tienen un límite de edad para poder entrar a una empresa. Entonces no les permiten continuar con el trabajo que desempeñan, así tengan una buena experiencia laboral. Es un limitante ahora también la edad y es causa del desempleo. En conclusión,
La tasa natural del desempleo es un concepto clave para entender el funcionamiento del mercado laboral y las implicaciones de las políticas económicas. Aunque ha sido objeto de debate y críticas, sigue siendo una herramienta útil para evaluar el desempeño económico y diseñar políticas efectivas. Es importante recordar que la tasa natural del desempleo no es una cifra fija, sino que puede variar según diferentes factores macroeconómicos y sociales. Sin embargo, conocer y entender la tasa natural del desempleo puede ayudarnos a tomar decisiones informadas y construidas económicas más estables y prósperas. También se llega a la conclusión que el desempleo es una situación que afecta a todos los países en el mundo. En algunos lugares se obtiene con mayor frecuencia que otros. Se debe tomar en cuenta que los eventos que no solo perjudican a las personas, sino perjudican para el desarrollo de un país en todo el mundo, ya que empieza la migración, buscar nuevas fuentes de empleo, nuevos trabajos, nueva manera de obtener dinero. Es cuanto todo lo que les puedo decir con respecto al tema. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.